¿Qué lo que mi gente? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Y estoy aquí nuevamente para enseñar un poco de español. Y en esta ocasión les voy a enseñar, le he traído un video muy útil para todos ustedes. Y sé que les va a ser de mucha ayuda. Pero antes de empezar, recuerden, suscríbete a mi canal si todavía tú no lo has hecho. Para que así de esa manera te llegue una notificación siempre y cuando yo suba un nuevo video. Y recuerda, si el video fue útil y te ayudó, te fue de mucha ayuda, deja tu like ahí, ¿tú me entiendes? Dale a me gusta, así de esa manera tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti aprendiendo español. También comparte los videos con toda tu gente, con todos tus amigos. Y ya ustedes saben, vamos a empezar. En este video de hoy te voy a enseñar cómo aprender un idioma por ti mismo, cómo aprender a estudiar. Y estos consejos que voy a dar aquí, lo puedes aplicar para cualquier otro idioma. No solamente español, sino cualquier idioma que tú quieras aprender por ti mismo, por cuenta propia, en tu casa, estudiando sin la necesidad de un profesor. Y he decidido hacer este video porque hay mucha gente que quieren aprender un nuevo idioma. De verdad ellos están motivados por aprender un nuevo idioma. Pero al cabo de unas cuantas semanas o quizás unos cuantos meses, terminan desmotivándose. Y eso se debe a que ellos no saben cómo estudiar correctamente. Entonces, por ese motivo, he decidido hacer este video dándote unos cuantos consejos que tú puedes seguir para aprender a estudiar correctamente, paso a paso. Esto te va a servir de guía para tú aprender español por ti mismo. Ya que estos consejos que te voy a dar, yo lo utilicé aprendiendo inglés y me han sido de mucha ayuda. Ahora yo me puedo comunicar fácilmente en inglés. Y aprendí inglés por mí mismo, en mi casa estudiando, sin la necesidad de un profesor. Entonces, yo creo que si estos consejos que yo te voy a dar me ayudaron a mí, para ti también serán de mucha ayuda. Bien, entonces vamos a empezar. Para aprender un nuevo idioma por ti mismo, lo primero que tú tienes que necesitar son 3 ingredientes. ¿Y cuáles son esos 3 ingredientes? Bueno, tú vas a necesitar un deseo profundo por aprender. Un deseo por aprender. Dice un dicho que querer es poder. Si tú quieres y de verdad tú deseas algo y tú tienes un deseo profundo dentro de ti por aprender, lo vas a lograr. Vas a aprender y lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tú tienes un enorme deseo, tú tienes un profundo deseo por aprender. Y eso te va a dar la motivación necesaria para tú poder aprender español en este caso. Número 2, mucha disciplina. Vas a necesitar mucha disciplina, ya que cuando aprendemos un nuevo idioma por nosotros mismos, la disciplina es un factor que juega un papel muy importante a la hora de aprender español. No solamente español, sino cualquier cosa en la vida. Tú tienes que ser muy disciplinado y respetar tu horario de estudio. Cuando tú sepas que tienes que estudiar, tienes que ponerte a estudiar. No importa lo que estés haciendo. Si es la hora de tú ponerte a aprender español y de tú estudiar español, rápidamente tienes que hacerlo y olvidarte de todo aquello que no sea importante en ese momento y dedicar tiempo para aprender español. Y por último, número 3, mucha paciencia. Vas a necesitar paciencia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de cualquier cosa en la vida, no solamente español, de cualquier cosa en la vida, toma tiempo. No se aprende de la noche a la mañana. Entonces, tiene que saber que aprender español o cualquier otro idioma vas a demorar tiempo, va a tomar tiempo. No lo va a aprender de la noche a la mañana. Y eso es también otra cosa que la mayoría de los alumnos, la mayoría de los estudiantes o la mayoría de las personas cuando empiezan a aprender un nuevo idioma, ellos creen que lo van a aprender en unos cuantos meses y no es así. El aprendizaje de un idioma toma tiempo. Si tú quieres saber si yo estoy hablando la verdad o no, ponte a pensar la manera que tú aprendiste tu propio idioma nativo. Tú no lo aprendiste en un año, ni siquiera 2 años, te tomó varios años, quizás 4 o 5 años, cuando tú eras un niño para poder expresarte y poder entender un poco bien. Y no se paró ahí, sino tú seguiste aprendiendo cuando tú fuiste a la escuela.
y todavía sigue aprendiendo cosas en tu mismo idioma nativo. Pero al mismo tiempo tú te darás cuenta que según pase el tiempo, según vayan pasando los meses, tú te darás cuenta que el idioma se te convierte más fácil de aprender. Aprende más fácilmente y aprende de una manera automática, de la misma manera que aprendiste tu idioma natal, tu idioma nativo. Bien, entonces ahora que ya tú sabes cuáles son los 3 ingredientes principales que hay que tener a la hora de aprender un nuevo idioma, vamos a enseñarte cómo aprender a estudiar correctamente, cómo estudiar correctamente, pasos por pasos, para que así de esa manera adquiera la fluencia más rápidamente. El paso número 1 para aprender a estudiar correctamente es el siguiente. Tienes que aprender lo básico primero. Lo primero que tú tienes que aprender es lo básico. ¿Por qué? Porque a través de que tú adquieras lo básico, las otras cosas se te harán más fácilmente. Cuando se empieza a aprender algo en la vida, tienes que ir pasos a pasos, escalones tras escalones. No puede ir del primer escalón, subir al 10 escalón. Recuerda que cuando tú naciste, antes de tú aprender a caminar, primero tú aprendiste a gatear. Tú no caminaste primero sin antes pasar por gatear. Entonces es lo mismo. De ahí es que viene que muchos estudiantes dicen que el español es difícil. Y no es que el español es difícil. Lo que sucede es que ellos quieren aprender cosas que son súper avanzadas, si todavía ellos no saben lo básico primero, si todavía ellos no dominan lo básico. Entonces, si tú quieres tener éxito en el aprendizaje del español, lo primero que tú tienes que hacer es aprender lo básico, todo lo básico primero. Y después que pase de lo básico, ir a lo intermedio y así ir aprendiendo pasos a paso. Y verás que se te hace más fácilmente todas las cosas. Y recuerda, nunca trate de aprender cosas avanzadas que no estén a tu nivel, porque entonces de ahí es que viene que te va a encontrar difícil el aprendizaje de español. Sigue esta regla y después tú me cuentas, tú me lo dejas dicho en los comentarios cómo te ha ido. Y te apuesto que te va a ir de maravilla. Número 2. Aprender frases y oraciones completas. Y nunca palabras sueltas. Nunca te pongas a aprender una enorme lista de palabras sueltas. ¿Por qué? Porque las palabras sueltas no tienen ningún significado, no tienen ningún contexto y fácilmente la olvidará. Pero las frases y las oraciones, en cambio, sí tienen contexto. Esa es la manera de cómo nosotros hablamos en la vida real. Hablamos a través de frases y oraciones y no palabras sueltas. Entonces, si tú quieres aumentar tu vocabulario fácilmente, aprende frases y oraciones. Esa es la correcta forma de aprender vocabularios. Ahora bien, no me malinterpreten. ¿Qué yo quiero dejar dicho con esto? Que las palabras que tú aprendes, tienes que utilizarlas en contexto, tienes que aprenderlas en oraciones y en frases. Tú puedes aprender palabras sueltas, pero de la siguiente manera. Supongamos que tú te estás aprendiendo la palabra carro. Tú no sabes lo que significa carro. En vez de tú agarrar y anotar carro y poner al lado la traducción, en vez de eso, agarra esa palabra, toma esa palabra, carro, y crea una oración o crea una frase. Y aprende la frase o la oración utilizando la palabra carro en ella. Y así de esa manera estará aprendiendo un grupo de palabras y no una sola palabra, como si tú anotaras la palabra carro y te la aprendieras así sin ningún contexto. Eso es lo que yo quiero dejar dicho. Número 3. Escribir cada palabra, cada frase, cada oración y todo aquello que tú te hayas aprendido. Tienes que escribirlo y no una sola vez, muchas veces. Y al mismo tiempo que tú escribes, tienes que leer en alta voz, para que así de esa manera te vayas familiarizando con la palabra, la frase o la oración que esté aprendiendo en ese momento. Mientras más escriba y mientras más la diga en alta voz, verás que se te hace más fácil aprenderla. Te ayuda a memorizar más fácil. Eso ayuda mucho a la memorización. Número 4.
aprender la pronunciación inmediatamente de la palabra, la frase o la oración que esté aprendiendo, para que así de esa manera no tenga que trabajar doble veces. Porque a mí me pasó lo siguiente: a lo primero, cuando yo empecé a estudiar inglés, había muchos vocabularios que yo me aprendía y muchas palabras que yo sabía, las reconocía si la veía escrita, pero no sabía la pronunciación. Entonces, cuando alguien me la decía, no sabía qué tipo de palabra era, pero en cambio, cuando la veía escrita, ahí sí la sabía. Entonces, tuve que trabajar doble veces, tuve que ir hacia atrás y buscar la pronunciación y aprenderme la pronunciación de todas esas palabras que yo no me sabía. Entonces, tienes que hacer lo siguiente: siempre y cuando que tú te aprendas una nueva palabra, tienes que buscar la pronunciación, tienes que escuchar un nativo pronunciando la pronunciación. Y ya sea una palabra, una frase, una oración, tienes que tener la pronunciación de eso inmediatamente, para que así no tenga que trabajar doble veces. Número 5. Repasar todo lo aprendido continuamente, todo el tiempo. Tienes que mantenerte haciendo repaso. En mi opinión, este es el paso más importante, el repaso. De aquí es que viene que tú puedes aprender y memorizar todo lo que tú te aprendas por mucho tiempo, incluso para toda la vida, si lo repasas continuamente. Y eso es algo que la mayoría de gente no les gusta. Ellos creen que con escuchar algo una sola vez o leer algo una sola vez ya es suficiente, y no es así. Tú tienes que mantenerte repasando continuamente. Incluso todo eso que tú pienses que has aprendido de memoria, si tú no vuelves y lo repasas, estoy seguro que en unos cuantos meses lo olvidarás. Entonces, si tú de verdad quieres aprender y memorizar para toda la vida, mi consejo es que repase continuamente. Tienes que repasar todo eso que tú hayas aprendido. Número 6. Escuchar como mínimo una hora. Tienes que escuchar por lo menos mínimo una hora. Si puedes escuchar más de ahí. Mientras más horas escuche, más rápido te volverá fluente, más rápido vas a mejorar en la pronunciación y en la comprensión. Porque esa es la verdadera clave para aprender a hablar un nuevo idioma rápidamente, a través de la escucha. Mientras más tú escuches, y tienes que escuchar a personas nativas, para que así de esa manera desarrolle la correcta pronunciación y aprenda a entenderlo. Porque no hay manera de tú aprender a comprender a los nativos cuando hablan español si tú no lo escuchas. Esa fue la manera como yo aprendí inglés, escuchando a las personas cuando hablaban inglés, pero solamente me enfoqué a escuchar a los nativos, porque hay algo que mucha gente hace incorrectamente, y es lo siguiente: cuando ellos están escuchando, ellos escuchan a cualquier persona que hable español, o sea, que hable el idioma que ellos están aprendiendo. No importa si ellos hablan con una mala pronunciación. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a terminar también teniendo esa mala pronunciación. Pero ¿cómo tú corriges eso? Eso se corrige escuchando a las personas que sean nativas en ese idioma que tú quieras aprender. Así, eso te va a ayudar a aprender la correcta pronunciación y aprender cómo entender correctamente a la persona sin mucho esfuerzo cuando hablan español. Recuerda, ten en mente esto: siempre escucha por lo menos mínimo una hora, ya que si tú tienes tiempo disponible, tiempo de sobras, puedes escuchar 2 horas o quizá 3 o incluso 4. Yo recuerdo que yo escuchaba hasta 3 horas diarias de inglés todos los días, y me mantuve así escuchando inglés por 2 años consecutivos, y el resultado fue bellísimo. Al finalizar esos 2 años estudiando de esa manera, la primera vez que tuve la primera conversación en inglés fue bien. Pude entender todo lo que las personas me decían, y yo pude hablar, pude expresar, pude comunicarme en inglés. Y eso lo logré a través de la escucha, a través de
escuchando cuando las personas hablaban inglés. Esa es la clave para aprender un idioma. Esa es la clave para aprender a hablar y también para aprender a comprender. Porque cuando tú eras niño, que tú naciste, tú recuerdas que tú aprendiste tu propio idioma a través de tú escuchar a la persona hablando tu idioma nativo. Otra cosa también que tienes que hacer, cada video o cada material que tú escuches, tienes que volverlo a repasar, tienes que repetirlo por lo menos 5 veces. Aunque tú no me creas, tienes que repetirlo por 5 veces. Una sola vez no es suficiente. Ni siquiera 2 veces son suficientes. Tienes que escucharlo al menos 5 veces consecutivamente. Y por último, cómo administrar tu tiempo de estudio. Recuerda, tienes que estudiar por lo menos 1 hora diario. Al menos 1 hora diario tienes que dedicarla para el español. Y si tú no tienes tiempo, puedes hacer lo siguiente. Puedes dividir el tiempo de estudio en fracciones. Siempre y cuando tú tengas un tiempo libre, puedes estudiar por 10 minutos. Incluso si tú no puedes estudiar por 10 minutos, puedes estudiar 5 minutos. Y así lo haces en el transcurso del día. Siempre y cuando tú tengas tiempo, estudia 5 minutos o 10. Así, por pequeños intervalos de tiempo, siempre y cuando tú tengas el tiempo. Y al finalizar el día, habrás completado por lo menos 1 hora o quizá más. Esa es una técnica que funciona de maravilla. Esa técnica yo la utilicé en el pasado, cuando yo no tenía tiempo. A veces en la mañana solamente tenía 10 minutos para dedicarlo al estudio. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me ponía a estudiar por esos 10 minutos. En la tarde, cuando tenía 10 minutos más libres, estudiaba 10 minutos y así lo hacía sucesivamente. Te estaré escribiendo. Ya saben, mi gente, será hasta una próxima ocasión. Se me cuidan todos y que Dios los bendiga a todos.